Bienvenidos al episodio 15 del programa La Polaca. Yo soy el doctor Juan Carlos Nochebuena. Su servidor, el profesor Oscar Quintana. El maestro Gempo Domínguez Pedraza, cordiales saludos. Queridos camaradas, bienvenidos a este nuevo episodio. Oscar, si nos haces el favor, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? El tema de hoy, la democracia participativa del doctor Heinz Dietrich Stephan y el capítulo cuarto del libro Alinear al municipio a la cuarta transformación de nuestro compañero, el doctor Juan Carlos Nochebuena. Nada más ahí precisar a la transformación, ¿verdad? Que bueno, sí lo leí. Haciendo referencia a que la transformación, bueno, es un proceso que no es exclusivo de una persona o de un grupo, ¿no? La transformación, como lo hemos platicado en otros momentos, pues la transformación responde pues a una realidad ontológica universal, ¿no? Pues si quieren empezar, ejemplo, si nos haces el favor, tú abres este debate, esta discusión, esta plática, esta charla. Muy bien, Juan Carlos. Pues ahora sí que, como se dice popularmente, vamos a empezar por el principio. El concepto de democracia, la práctica de la democracia. ¿Qué es la democracia en sus acepciones clásicas? Pues el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y como también dice el artículo 3 constitucional, una forma de vida fundada en el constante mejoramiento económico, cultural, material de la nación mexicana. Pero ¿cuál es la esencia de la democracia? Es la toma de decisiones, la discusión inteligente y la toma de decisiones racionales con la plena participación de las bases del pueblo, de la militancia, en el caso de los partidos. Es decir, una conducta ética, racional, como hemos dicho, acorde a los principios. Pero sin participación plena no hay democracia. Sin libre participación, esto se convierte en una institución oligárquica, en la cual solamente tienen voz y voto unos cuantos. Digamos que esto sería la llamada democracia formal. Democracia participativa significa efectivamente esto, la participación plena, consciente, libre de la militancia, de todos y de todas. ¿Qué sucede cuando no se respetan estos principios fundamentales, estas guías de acción básicas? Pues se cae en la farsa, ya no hay democracia. Dicen los físicos, los científicos de las partículas elementales, que también hay antipartículas. Y cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, se aniquilan mutuamente. Entonces, cuando no se respeta la democracia efectiva, verdadera, real, la democracia participativa, es decir, vamos a decir que es cuando la antidemocracia se encuentra con la democracia, se aniquila, o más bien la aniquila. Tomamos este ejemplo de la física de partículas, es un vicio, un cáncer, este elemento aniquilador, el que no se respete por parte de la dirigencia, de las dirigencias, no se respeten los principios programáticos, la libre expresión y la verdadera voz y la decisión de las bases de las militancias, pues significa aniquilar a la democracia auténtica. Bueno, si me permites, Oscar, pues este tema es importante, es un tema moderno, es un tema de la modernidad, el tema de la democracia, pero no entendida solamente como el gobierno de todos, ¿no? La democracia vista como la manejo en este libro de Alinear el municipio a la transformación, que es básicamente tomar el desarrollo teórico, el desarrollo político también, porque al final también es político, de Heinz Dietrich, en el libro de democracia participativa, de la democracia participativa. Primero decir que hace 20 años, esta idea de democracia participativa era algo que se veía como una fantasía, como gente que incluso nos llegaron a decir comunistas, pero también utópicos, ¿no? Ese es pensamiento utópico, es pensamiento que no va a ocurrir. ¿Cómo la democracia participativa? ¿Qué es eso de la democracia participativa? De hecho, porque también hay que contextualizarlo,
Por algo nos acercamos, al menos yo me acerqué y me identifiqué con Andrés Manuel, el presidente de México, porque él sí en ese tiempo tomaba esta idea de la democracia participativa. Entonces, por eso hay cierta relación. Entonces, el tema de la democracia es un tema moderno, pero pero hay que explicarle, parece que hay que explicarle a la gente qué es la democracia participativa. La democracia participativa tiene, en este orden de ideas, tiene tres esferas que la componen, tiene tres elementos importantes que componen pues a lo que podría ser una democracia real, una democracia directa, una democracia verdadera. El primero es el elemento de lo formal, la democracia vista desde su ámbito formal, desde su esfera formal. ¿Qué significa esto? Que para que exista democracia deben haber tres elementos. El primero es la democracia formal, es decir, que haya instituciones, formas, mecanismos legales que te permitan participar sin que haya trampa, sin que que tengas plena confianza de que tu participación, ya sea por medio de un voto, ya sea directamente en una consulta, cualquiera que sea la forma de ejercer la democracia, la participación, exista la formalidad suficiente para que sea verdadero. Imagínate una democracia en la que todos votan, pero esos votos los truquean, ¿no? Hacen fraude, hacen trampa, orientan el voto hacia otro lado, alteran los sistemas o algo malo ocurre. No hay democracia, no es real. El segundo elemento de la democracia tiene que ver con lo social. Una sociedad donde no existen los medios materiales para que los ciudadanos no se vean obligados a vender un voto, donde los ciudadanos no se vean obligados o presionados a orientar su voto por una forma de coerción económica, donde los ciudadanos tienen el desarrollo humano suficiente para interpretar el mundo, para interpretar lo que es conveniente para ellos, pues tampoco habría democracia. Y el último terreno, digámoslo de alguna otra forma, es lo participativo. Es decir, que si te llaman a una consulta, pues que ésta sea relevante, ¿no? Si me van a llamar a votar, por poner un ejemplo, por un presidente municipal que no lo voy a volver a ver nunca más, que se castigue un presidente, un expresidente, también, ¿no? Me van a pedir mi opinión de, ¿quieres que se castigue a los expresidentes? Voy, opino, pero al final no pasó nada, no sirvió para nada, no fue relevante. Digamos que en ese sentido, pues no hay democracia. O sea, para que exista la democracia en términos reales en la época actual, en la modernidad, no basta nada más con ir a votar. Ese es un ejercicio nada más. No significa que sea democrático. Que un partido, que un gobierno, que un país o una escuela, por ejemplo, que en una escuela haya votaciones. Yo conocí una universidad de aquí del estado de Hidalgo, donde llamaron a votaciones para los alumnos. Pero la convocatoria la emitieron el viernes en la tarde, ningún alumno se enteró, y el lunes por la mañana fue la elección, que tampoco nadie se enteró, y nada más les avisaron quién había ganado. Y ganó un muchachito con 4 o 5 votos. Eso ocurre en nuestro estado, en el estado de Hidalgo. Eso no es democracia. Tú vas a decir, ¿hubo votación? Que no se hayan enterado, pues no es nuestro problema. Hubo el ejercicio, pero no. Eso no es democracia. Hay condiciones inherentes a lo que podríamos decir un proceso o una sociedad democrática. Si no existen, sencillamente no hay democracia. Son estos 3 elementos mínimos: que haya forma y formalidad, que la sociedad, que el ciudadano no se vea presionado, coercionado, obligado, forzado, amenazado, de ninguna manera, que no haya ninguna forma de coerción en ese sentido, y que el llamado a la participación sea verdaderamente relevante. Yo iniciaría primero poniendo esto sobre la mesa. Bueno, si me permiten, compañeros, no solamente es ponerlo sobre la mesa, es un tema coyuntural. Hace un par de días se llevó
un proceso interno del partido que gobierna, del partido que en este momento está en el poder. Me refiero a Morena. Y también es un tema relevante porque pone a discusión si realmente, porque ellos ponen de ejemplo la democracia participativa. Comentar que en los primeros programas mencionábamos que en nuestro actuar político, así nació nuestro grupo como un movimiento por la industria y la democracia participativa, allá por los años 2000, 2002, en donde, como comentas, doctor, ya circulaba la idea de la democracia participativa, sobre todo por los gobiernos latinoamericanos que en ese entonces estaban, como Hugo Rafael Chávez Frías, como Néstor Kirchner, como Luis Ignacio Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales. Es decir, el autor, el doctor Heinz Dietrich Stephan, que después se vuelve un asesor del presidente Hugo Chávez Frías, llama a que se discuta en lo social, en las universidades, el tema de la democracia participativa, donde él pone que debe de cumplirse ciertas características para que pueda llamarse democracia participativa. Y en el último tema que tú tocaste, que debe de ser temas relevantes como la macroeconomía, como pagar o no la deuda externa, por ejemplo, y también viene a colación porque el día de hoy es un año que se cumple en el cual se consultó al pueblo de México para que se decidiera o no juzgar a los expresidentes. Se acaba de morir Echeverría, un personaje que tuvo sus claros, sus oscuros, el halconazo, lo del 68. Es decir, la izquierda, que en este momento, la izquierda, ¿verdad? Lo voy a poner ya entre comillas. La nueva izquierda. La nueva izquierda. No, yo creo que supera a la nueva izquierda del PRD. No sé si eran de izquierda. El domingo lo que pasó, y eso tendríamos que discutirlo, es este proceso interno de elección de consejeros estatales. Realmente es para discutirse, ya lo comentaremos. Pero este gobierno que se dice de izquierda, tiene una deuda histórica en el tema de los movimientos sociales que fueron reprimidos, avasallados, masacrados, en el tema de los indígenas que realmente se consultó, pero no se hizo algo, no se ha hecho absolutamente algo, es decir, todavía existe esa deuda. Y en cuestión de democracia, este partido que gobierna el domingo nos dio un ejemplo de lo que no es democracia, ¿no? En las redes sociales, circulan videos, fotografías, en donde superan incluso, no se ha documentado más bien, algo semejante que lo que haya pasado, ¿no? O sea, una situación verdaderamente de pensar, ya ni de pena, sino de pensarse hacia dónde vamos con este gobierno. Efectivamente, profesor, esto da muchísimo que pensar. ¿Cómo es posible que un partido gobernante pueda efectivamente crear las condiciones democráticas para el bienestar que marca nuestra Carta Magna si en sus procesos internos no es capaz ni siquiera de tener, vamos a llamarlo así, una mínima decencia? Y como lo decía el doctor Nochebuena, si hay manipulación, si hay coerción, pues ¿cuál democracia? Y además no hay respeto por los militantes, no hay una formación realmente técnica, racional, programática de la militancia, ni respeto, ni siquiera como personas, como seres humanos. Da tristeza, no sé, pero también parecería una burla si leemos los principios programáticos del partido gobernante, de Morena. Aquí voy a leer textual: la forma de hacer política alejada de los vicios y la corrupción del sistema. Pues como decía el profesor, pues nada más acudamos a la observación, a la evaluación
de estas elecciones, de estas pasadas elecciones internas. También dicen los principios, los supuestos principios fundamentales de Morena, los integrantes del movimiento deben tener presentes que son portadores de una nueva forma de actuar basada en valores democráticos y humanistas, y no en la búsqueda de la satisfacción de intereses egoístas, de facción o de grupo. ¿Qué fue lo que se dio realmente? ¿Qué es lo que se ha dado a través de esta manipulación, de esta coerción, de este uso nada más de la militancia, de esta falta de respeto? Exactamente, la búsqueda y la satisfacción de intereses egoístas, de facciones, de grupos, de estructuras. Podemos decir aquí que la estructura y la cúpula de este instituto político, pues avasalló, se enfrentó, subsumió incluso a la militancia. Es realmente triste el poner al servicio de los intereses cupulares, clientelares, a la militancia. Para la militancia de buena fe, que yo quiero pensar que es la enorme mayoría de hombres y mujeres que hemos creído en un nuevo proyecto efectivamente democrático, civilizatorio, de una auténtica izquierda nacionalista, qué tristeza, qué decepción tan grande tener que estar inmersos en estos procesos de manipulación, en estos procesos cupulares, en el que la militancia no es más que un elemento al servicio de las dirigencias y de las estructuras y del funcionariado público. Es escandaloso que funcionarios públicos y sus allegados tengan de manera avasalladora, hayan logrado los cargos internos en Morena. Suena como, reitero, una burla. Otro principio de Morena, para ver nada más el contraste, esta sombra terrible, esta burla, reitero. Decían los principios, o dicen los principios fundadores de Morena, que la sociedad sea capaz de gobernarse democráticamente, lo que implica una revolución cultural y moral. Y dentro de las esferas de la auténtica democracia, de la democracia participativa, que indicaba el doctor Nochebuena, pues aquí está también estos aspectos de la ética democrática, el ethos democrático, la cultura y la moral. Pero bueno, la cultura y la moral de las dirigencias. Esos son los ejemplos de la cultura del fraude, de la manipulación, de la coacción. ¿Y cuál moral? Pues aquí, más bien, como diría Gonzalo N. Santos, la moral es un árbol que da moras. Realmente fue un ejercicio de plena inmoralidad antidemocrática. Sí, por eso yo planteaba en el arranque, ¿no? En el inicio, antes de entrar a este tema, planteaba lo que es realmente la democracia participativa, porque pareciera ser, porque he visto algunos twitters, me gusta mucho Twitter porque hay gente que escribe muy bien y son a veces esos escritores que no se conocen mucho, los que dicen la realidad como tal cual es, la describen tal cual es con unas cuantas palabras, ¿no? Y decían precisamente que es increíble lo que estamos viviendo en México actualmente, ¿no? Y es importante analizar al partido Morena, porque tal vez van a decir, es que ustedes son los haters, ¿no? Ahora que están esto de las redes, ustedes son odiadores de Andrés Manuel y están dolidos con Andrés Manuel y están dolidos con Morena. Yo llegué a escuchar, fíjate nada más esto, porque también es importante decirlo, nosotros éramos militantes, yo he sido militante de mucho tiempo, pero en el año 2021, esto que vivió Morena, o sea, el partido que gobierna nuestro país y la mayor cantidad de gubernaturas en México,
Por eso es importante hablar de él, porque es el partido que gobierna la mayor cantidad de personas en México. Nosotros, este proceso ya lo habíamos visto. Este proceso ya lo habíamos vivido, ¿qué fue? El sábado 30 de julio, del 2022. No nada más lo vimos en junio del año 2021, no nada más lo vimos en el 2020, no nada más lo vimos lo vivimos en el 2018, sino lo venimos viviendo desde hace mucho tiempo. Desde el año 2013, desde la fundación de este partido, nos hemos percatado de prácticas absolutamente antidemocráticas y reprobables por las cuales no era la primera vez que desertábamos, pero yo recuerdo que en el 2021 este cochinero que se vivió en Morena, en la elección interna de Morena, se vivió también en el 2021, mucha gente no lo sabe, pero cuando se designan candidaturas a diputados locales, federales en el estado de Hidalgo, para la renovación, la verdad fue un cochinero peor que porque ese cochinero que vivimos en el 21, pues solo unos cuantos lo pudimos ver, unos cuantos lo pudimos presenciar, pero fue una brutalidad, una barbaridad antidemocrática, que a cualquier persona que se estime a sí misma tantitito le causaría profunda indignación y saldría huyendo de esas prácticas. Pues nosotros lo vivimos y por eso dijimos vámonos. Por eso decidimos, con todo el dolor de nuestro corazón, retirarnos del partido hegemónico que es ahora Morena. Y que vimos y que vemos que estas personas, porque al final de cuentas la antidemocracia, lo que decías, Gempo, esta antítesis de la democracia, no viene de lo desconocido, de algo misterioso, viene de personas de carne y hueso, viene de hombres y mujeres que conocemos perfectamente bien, y este proceso antidemocratizador nosotros lo vivimos en las elecciones para renovar diputados locales y federales en Hidalgo, y por esa razón, al menos yo me espanté de lo que fue Morena en su vida interna, y tomamos la triste decisión de irnos por un camino aparte, de irnos por fuera, e incluso también en ese momento, porque al final somos agentes políticos, incluso de apoyar otras fuerzas políticas, ¿no? Por supuesto que sí. Y por esa razón, por esa decisión, nos acusaron de mil cosas, ¿no? Porque también está esa parte que tiene Morena, es de posicionarse en el horizonte de la moralidad y de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y en ese aspecto nos criticaron, nos juzgaron, nos tacharon de mil cosas. Pero me parece interesante ver que el día sábado, en la renovación de consejeros nacionales de Morena, a muchos militantes les quedó claro de qué estábamos hablando hace poco más de un año, de qué estábamos hablando cuando decidimos alejarnos de esta antítesis de la democracia, este proceso antidemocratizador. Por eso me parece que es interesante este tema de la democracia por varios sentidos. Primero, porque es el partido que gobierna nuestro país. Estas prácticas, imagínatelas al interior de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y parece que también del mismísimo gobierno federal. Es algo delicadísimo de lo que estamos hablando, ¿no? Y además también nos obliga a retomar el camino, es decir, redefinir qué es la democracia, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por democracia? Si es que realmente es lo que nos interesa de caso de la izquierda en México actualmente, y yo creo que ya no es de izquierda, esto no puede ser izquierda, esta no puede ser la izquierda, esto no puede ser la alternativa a lo que veríamos viviendo, esto no puede ser. Entonces nos obliga de alguna forma a repensar en dónde estamos parados, dónde estamos caminando, hacia dónde vamos. Entonces, por eso me parece que es un tema muy relevante, para la polaca no podía faltar,
Y no podía dejar de decir, de invitarlos a que se suscriban, a que le den me gusta a nuestra página, ¿no? Bueno, de manera particular yo renuncié a la militancia, pero también como consejero estatal y distrital, porque hay que comentarlo, el pasado sábado 30 fue la elección para consejeros estatales y federales, me parece, ¿no? Nacionales. Yo renuncio en el 2013 por algo muy parecido, y es preocupante porque la militancia que hoy le vuelven a asestar un duro golpe a su dignidad, le vuelven a asestar un duro golpe a su militancia, lo vivió en el 2012, 2013, cuando se funda el partido de Morena a nivel nacional. Me toca en este proceso. También, como dice, trayendo las palabras de nuestro presidente municipal, sí, prácticamente ya se volvió presidente municipal, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, tenemos la calidad moral, porque lo vivimos. En el 2013 particularmente se hace la elección, se hacen estos consejos 2012, 2013, los primeros consejos del partido, y con nombres y apellidos hay en ese entonces el actual director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, estaba encargado de llevar a cabo esas elecciones distritales para elegir consejeros. Nosotros denunciamos en el Consejo Estatal que había existido simulación, que había habido distritos que no se llevaron a cabo, que solamente el Distrito 7 era el único que había llevado elecciones libres, democráticas, abiertamente, lanzando la convocatoria, y que se habían violado los principios, que en ese entonces, bueno, apenas se querían realizar, porque eso se realiza en el Consejo Nacional. Denunciamos esta parte, y lo que recibimos fue pues una nalgadita del que era en ese entonces e iba a ser presidente del Partido Nacional, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien nos tachó en ese momento de traidores al movimiento. Aguantamos solamente unos meses dentro del partido. En ese entonces me tocó ser secretario general, el primer secretario general del Estado, y viendo la conformación que se estaba realizando para el partido, cediendo espacios, es decir, todo por lo que habíamos luchado desde el 2005 con el desafuero hasta ese año 2013, no representaba. Por eso es que decido de manera particular renunciar a ese partido de Morena. Yo ya no soy militante. Esto que pasó lo puedo decir que es de manera objetiva porque no me pasó a mí. Yo no soy militante de ese partido ya desde hace poco más de 9 años. Entonces, pero sí me da porque tengo la experiencia de que se vuelve a repetir, pero ahora de manera dramática, exponencial, porque no hay referencia. También militamos en el PRD, y por supuesto que existía la movilización el día de las elecciones, por supuesto que existía la invitación, por supuesto que existía la propaganda para llamar a votar el día de las elecciones, cuando se tenían que designar candidatos principalmente. Eso se hacía en el PRD. No podemos decir que en el PRI o en el PAN, porque ellos no lo hacen, ellos lo resuelven de otra manera. O sea, no puede decir, por ejemplo, Andrés Manuel, el presidente, que sí lo hacen, que sí hubo coerción del voto, que sí compraron el voto, que sí fue un cochinero, pero poquito. O que Felipe Calderón lo hizo más, o que en el PRI son todavía peor, porque no nos hemos dado cuenta de esas, no han tenido elecciones internas, lo resuelven de otra manera. Pero en el PRD, cuando Andrés Manuel estaba, cuando nosotros estuvimos, existía la movilización el día de las elecciones, pero no en el grado en el que se atentó. Es decir, coercionando de que los adultos mayores perderían lo que tienen por ley, que ya está por ley, que es su pensión, y otras situaciones. Vimos compra del voto. Bien, regresamos después de una pausa necesaria. Tuvimos que rellenar aquí el cafecito. Un café que nos traen de Puebla. Marango con planchuela, lo recomendamos muchísimo a todos los amigos que vayan a la zona
de Zacatlán, de toda esa parte riquísima. Bien, bueno, pues comentaba que los militantes una vez más se ven afectados. Cuando me toca a mí estar de ese lado, en esa parte, nos damos cuenta que posteriormente a la fundación de Morena en el partido, pues poco le toca a la militancia. Hay que ver nada más quiénes han sido diputados locales, quiénes han sido diputados federales. Nuestro actual gobernador, Julio Menchaca, ¿dónde estuvo en la fundación del partido? Eso no pasó. ¿Cómo decidieron que fuera el candidato a gobernador? No lo entiendo y no lo comprendo. Pero una vez más esa militancia ha sido trastocada. Porque ¿qué espacios les han dejado? Hemos visto las listas preliminares en donde hay consejeros de grupos, de facciones, que a pesar de que el licenciado Andrés Manuel comenta que no debe de haber, y está también en los estatutos, que no debe de haber grupos, que no debe de haber fracciones dentro del partido lo hay, y esas fracciones han no solamente ganado los consejeros estatales, sino que van a decidir sobre la conformación de ese partido, y de manera ilegítima, comprando el voto, coercionando a las personas que fueron ese día a votar. De verdad, eso no fue una fiesta democrática como comentaba Mario Delgado, fue todo lo contrario. Fue un ejemplo de lo que no se debe hacer. Ese partido que critica fuertemente al Instituto Nacional Electoral y que pone en tela de juicio las elecciones, hoy nos ha dado una muestra de que ellos no serían los indicados para hacer una elección constitucional. Efectivamente, profesor, pues bueno, ustedes, estimados colegas, que también tienen participación relevante en la academia, pero yo a diferencia de ustedes que han participado aquí también de manera relevante y conocen a profundidad los procesos políticos y sociales de Hidalgo y particularmente de estos municipios. Por cierto, aquí traigo mi gorra orgullosamente de la UAM, pero como ya está haciendo calor, pues me la voy a quitar, la pongo acá con mucho cariño. Va a formar parte ya de nuestro plató. Le vamos a poner cariño aquí de esa gorra. Pues yo he básicamente participado desde la academia, fundamentalmente, aunque he sido y militante leal, ciudadano de Morena, y lo sigo siendo, como miles y miles que confiamos en que iba a llegar un verdadero cambio, una verdadera transformación, la democracia participativa por fin en México. Pues bien, una anécdota, un botón de muestra. Yo todavía soy integrante, fundador en la Ciudad de México, y pues yo hice mi cambio interno en Morena para poder votar en la delegación Tlalpan. Entonces yo llego temprano a la casilla que me toca, así, y mucha gente le daba la vuelta ahí a toda la manzana, y me formo, ¿no? Ahí me formo para votar por un candidato ciudadano conocido, de muchas personas, de muchos compañeros y compañeras. Llego con ilusión, ahí están jóvenes de la estructura, ordenándonos en el sentido, haciendo que pasemos poco a poco y a las casillas y todo. ¿Y qué pasa? Y esto pues, está plenamente documentado. Yo ya había hecho mi cambio interno, o sea, para poder votar. No me permitieron votar. Muchas otras personas. Imagínense, soy fundador, tiempo que me formé, un candidato conocido de muchos ciudadanos y ciudadanas. ¿Sí? Pues aquí, como decía el profesor, esa es la manera en que van a organizar las elecciones, las van a manipular. Esto a mí me parece realmente serio, totalmente desalentador. Digo, un botón de muestra nada más. Y también se me hace profundamente, incluso diré obsceno, que candidatos ciudadanos, o sea, la verdadera militancia, la que debe llegar, la que ha apoyado con lealtad, la que comparte, la que ha estado en las luchas históricas desde el principio, apoyando desde hace años y años a Andrés Manuel López Obrador, realmente no pueda llegar a los puestos de dirigencia partidista y mucho menos a los puestos políticos, a los puestos de administración pública. Es obsceno que un militante
conocido o una militante que hace trabajo de base, que va a las asambleas, reitero, que hace trabajo, incluso comunitario, trabajo partidista, honesto, sincero, de aglutinar, sea rebasado, porque el funcionario público que quiere el puesto dentro del partido tiene toda una estructura de empleados. Entonces, esta militante también, hombre o mujer, pueden tener muy bien ganados en una casilla, no sé, 400, 500 votos. Imagínense, para un militante de base tener esta cantidad de votos, haber hecho ese trabajo en su comunidad desde hace años. Pero claro, como llega el funcionario, que está en la estructura gubernamental, utiliza esta estructura y lo va a rebasar con 2,000 votos o más. Esto a mí se me hace exactamente una escuela tremenda de antidemocracia, de burla, de falta de respeto a la militancia. Así es, así es. Yo en esta secuencia, la secuencia que yo llevo el día de hoy, pues es primero así, ¿no? Primero hablar de lo que es la democracia, ¿no? ¿Qué es democracia, no? Segunda, bueno, pues yo soy un ciudadano también con derechos políticos vigentes. Gracias a Dios, tengo mi mayoría de edad. Ya desde hace bastante tiempo, ya estamos, ya desde hace tiempo, caray. Más de lo que militaste. Más de mi militancia. Ha pasado el tiempo. Y ya, ha pasado el tiempo ya, ¿no? De que tengo mis derechos políticos vigentes y afortunadamente también, gracias a la providencia, no he perdido mis derechos políticos. Eso es. Entonces, como ciudadano, bueno, pues he participado en la vida pública de mi país, como ciudadano preocupado por mi comunidad, pues he participado también y participo activamente en la vida política pues de mi región, de mi estado, de mi localidad. En fin, soy un ciudadano participativo que ejerce sus derechos político-electorales. Sin embargo, nunca he sido candidato. Eso lo tengo que reconocer, ¿no? Bueno, primero, una disculpa. Hay cohetes, pues estamos en fiestas religiosas y bueno, pues... Fiestas patronales. Luego interrumpen, ¿no? Pero está bien, o sea, es parte de la cultura, ¿no? Pero bueno, ese, digamos, es el segundo momento, ¿no? El primer momento es qué es la democracia, ¿no? Las 3 esferas elementales de la democracia que la gente tiene que saber, se tiene que entender, ¿no? Segunda, bueno, he sido militante y como militante no es la primera vez que me decepciono de Morena. De hecho, no me decepcioné el sábado. Lo que sí me sorprendí, porque sí fue, como dices, Gempo, como dice el profesor Oscar, fue brutal, o sea, rebasó cualquier expectativa. Yo creo que los priistas que les tocó vivir en las épocas difíciles de las elecciones, en los primeros años de la revolución, se espantarían de ver lo que pasó el sábado, cuando le tocó votar al ingeniero Cárdenas, se espantaría de ver lo que vimos en esta ocasión, ¿no? Eso, digamos, vamos, pues, yo creo que no habría mucho que decir en ese sentido. La gente fue testiga de lo que pasó. O sea, yo podría hablar de que, por ejemplo, hablemos de los pocos presidentes municipales de Morena que hay en Hidalgo, todos operaron de la misma forma, o sea, fue como una especie de práctica común. Todos se registraron, todos se propusieron de consejeros nacionales. El estatuto, como dices, Gempo, más allá de lo que diga, es letra muerta. El estatuto puede plantear, no sé, la revolución cultural de Mao. El estatuto puede plantear la dictadura del proletariado. Puede lo que tú quieras, pero al final es letra muerta. La práctica común fue que los servidores públicos, en este caso los funcionarios, a su servicio, servidores públicos, es decir, las que fueron elegidos por votación popular, básicamente presidentes municipales, que tienen a su cargo un ejército de empleados. ¡Qué casualidad! Los servidores de la nación. Pero fíjate esta coincidencia. Todos los presidentes municipales de Morena que se postularon como consejeros, que eso en el estatuto ya no es válido, o sea, fíjate, ya de entrada no es válido, pero bueno, tuvieron más de 1,000 votos. Ningún militante logró hacer esto. O sea, bueno,
usaron el recurso público para movilizar a la gente. O sea, hablemos de Tepeapulco, por ejemplo, por no hablar de Actopan, de Ixmiquilpan, de Nopala. Presidente de Nopala, Luis Enrique Cadena, yo no sé si no tiene los suficientes problemas que resolver en un municipio para usar el recurso, movilizar gente. Bueno, de por sí es un municipio pequeño, pero vamos, si es amigo de acá, de este lado, pues cómo no iba a tener las mismas prácticas, ¿verdad? Luis Enrique, eres una decepción, eres una caricatura de la izquierda, de lo que deberías representar. Pero fíjate, en el caso de Tepeapulco, ve hasta dónde llega el problema del que estamos hablando. Tepeapulco que tiene las calles llenas de baches, Tepeapulco que no tiene resuelto el problema del agua, Tepeapulco que tiene un problema de inseguridad brutal, Tepeapulco que tiene un problema, vamos, yo creo que lo resumiría del tema de los residuos sólidos, el tema de los basureros. Vamos, no se puede resolver. Y los innumerables problemas que tiene el municipio. Pero el sábado, que te digo algo, el sábado sigue siendo día hábil, para un presidente municipal. Bueno, ocupados en acarrear gente. Vamos, la gente lo vio. La gente, o sea, los ciudadanos, ¿qué les cuento yo a los ciudadanos? Pues lo vieron. ¿Qué les cuento yo a los militantes? Ahí están los resultados. ¿Cómo compite un presidente municipal que coerciona, que obliga, que de alguna forma forza a la gente a que voten por ellos? ¿Cómo compite con un militante? Un militante en buena lid consigue, como dices, Gempo, 100 votos, 200 votos. Y esto ya es un militante que lleva a 200 personas, que convence, es un líder. Pero si tú ahora ves los resultados, no, pues es que tuvo 150 votos, no, o sea, estamos hablando de un problema muy grave. Un problema muy grave en digamos, en este tercer momento, que para mí sería el cierre ya, en ese tercer momento de cierre, yo sí diría, algún momento llegué a pensar que me había equivocado. Me salí del partido en el poder. Por dignidad decidí mandarlos al diablo, como dicen, al diablo a las instituciones. No, yo sí decidí mandar a volar un partido antidemocrático. Y el tiempo, caray, dicen los que saben, al tiempo, ¿no? El tiempo nos ha dado la razón. Hemos elegido el camino correcto. A veces el camino de la dignidad es duro, es difícil, te encuentras solo, te critica, pues es fácil, ¿no? Los matraqueros, los que andan ahí lambisconeando, pues te señalan, aprovechan para irse en bola y en cargada contra ti, te vuelves blanco fácil, te vuelves hasta como el premio, ¿no? A ver quién lo insulta más, a ver. Pero el tiempo nos ha dado la razón. Pues efectivamente, el camino de la dignidad pues es el camino más luminoso, pero es el más difícil. Efectivamente. Juan Carlos, yo sigo siendo militante, nunca he sido candidato ni quiero ser, no soy más que un maestro, orgullosamente, pero... Solo soy una voz que clama en el desierto. Pues esperemos que no, que los jóvenes en las aulas de veras beban de la cultura democrática y también se les oriente y tengan presente estos procesos vergonzosos para aquellos organizados, con conciencia, no los permitan y México se renueve realmente a través de una juventud participativa, en democracia participativa, como diría el doctor Dieterich. Pero pues como militante todavía, pues estoy profundamente decepcionado. Y como decía el profesor, ¿dónde estamos actualmente en términos nacionales, estatales, municipales, en términos de las instituciones, de partido? ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué mecanismos eficientes, democráticos, de respeto a la ley, como decía el doctor Nochebuena? Pues el primer paso de la democracia, una de las esferas, es que se respete plenamente la ley.
se respete. Si no se respetan ni los estatutos del partido, ni sus enunciados fundamentales internos, pues ¿a qué podemos aspirar? Y también dentro de estos principios de Morena, en los que tuvimos fe, incluso uso esta palabra, dice así: solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo y a la nación. Pero ahora este principio, que suena tan bien, pues hay que aplicárselo a Morena, hay que organizar, ir hacia la plena democracia participativa, con otros mecanismos, con toda la militancia de buena fe, que es la enorme mayoría. Pero ¿quién lo dijera? Años después, ya siendo el partido Morena gobierno federal y estando a la cabeza de varias entidades federativas y municipios, tenemos que aplicarle a él este principio que ha violentado de diversas formas. Hay que buscar nuevas formas de organización, de participación, para reconstruir el tejido político, el tejido social, teniendo en mente, por supuesto, el logro, el advenimiento, pero que hay que construirlo, no nada más esperarlo, de la plena democracia participativa, que no ha sido, no es, y desgraciadamente no será en Morena. Así es, amigos, pues nos despedimos de este capítulo. Esperemos que sea de su agrado, que le den like y lo compartan. Yo quiero cerrar únicamente haciendo un llamado a la militancia de Morena, a esas personas que lucharon desde el desafuero en redes sociales, en redes ciudadanas posteriormente de lo del desafuero, a todas esas personas que lucharon, en el 2006, 2012, en el 2018, hago un llamado para que se discuta, porque ¿qué dirán ellos? Nosotros afortunadamente tenemos este espacio donde libre y responsablemente compartimos nuestras ideas, compartimos los libros, los videos, las películas, compartimos la información, porque además nos apasiona, ¿no? Pero ¿qué dirán estos personajes de lo que acaban de hacer? Y sobre todo con estos militantes que son líderes y que algunos de ellos, por ejemplo en el estado de Hidalgo, van a gobernar, porque ellos algunos de ellos que quedaron fuera como consejeros estatales o nacionales, que van a gobernar a este estado. ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán? ¿En qué posición está ese militante que deseaba, que aspiraba a transformar este partido que para ellos la democracia está muerta? Y para nosotros, como hace 20 años prácticamente que iniciamos en la lucha con el movimiento por la industria y la democracia participativa, seguimos en ese proceso y está en deuda todavía, está presente. Debemos luchar y construir un país mejor. Es un país mejor para los mexicanos. Es posible. Buena tarde. Gracias, profesor. Nada más para, antes de cerrar este programa, invitarlos a que se suscriban, a que le den like, no solamente en Facebook, en YouTube, que nos escuchen en todas las plataformas de podcasting, por supuesto en Spotify y en todas las plataformas nos pueden escuchar La Polaca. Y próximamente, bueno, pues aprovechar, vamos a estar también en un proyecto de radio, radio abierta, en FM, acá en esta zona, por eso los invitamos a que estén al pendiente. Este sábado en punto de las 9 de la noche vamos a arrancar con un nuevo programa donde es algo similar a la Polaca. Son libros, es lectura, es un análisis de textos, como nos gusta, o sea, nos gustan los programas donde hay algo que platicar, donde hay un libro de por medio. Por eso, bueno, no voy a adelantar exactamente, ya verán ustedes la propaganda, pero los invitamos a que estén al pendiente, que nos vean este sábado, que nos escuchen este sábado en punto de las 9 de la noche. Vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de libros. Es un saludo para todos, pero al mismo tiempo una invitación para que nos sigan, para que estén al pendiente. Próximo programa de radio también abierta, además de La Polaca,
por supuesto también la radio, y vamos a estar compartiendo el link, vamos a estar compartiendo el enlace para que también nos escuchen. Nos va a acompañar este sábado, nos acompaña en nuestro programa de radio la compañera Gaby Cabezas, que ya hemos estado con ella, y por supuesto los tres en la mesa. Un saludo fraterno, gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.